Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Divergente, el podcast de la juventud inconformista. Como bien sabéis, Divergente es un podcast donde se trata los temas que más interesan a la juventud. Y la literatura, desde luego, es uno de ellos. Por eso tenemos hoy como invitado a Miguel Gane, autor de grandes éxitos como Con tal de verte volar, Ahora ya que bailas, La piel en los labios y Ojos de sol, así como de la novela Cuando seas mayor. En este episodio vamos a conocer su historia de éxito, pero también a un joven divergente que ha luchado por hacer realidad sus sueños. Bienvenido, Miguel. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotras hoy. Hola, ¿qué tal? Gracias. Un placer. En primer lugar, me gustaría preguntarte sobre tu trayectoria, porque además de ser un escritor de éxito, por lo que tengo entendido, también has estudiado ADE y Derecho, luego también tienes un máster en Propiedad Intelectual y también hiciste el máster de Acceso a la Abogacía. ¿Cómo ha sido un poco tu trayectoria? Uh-huh. Sí, digamos que mi vida académica no tiene nada que ver de manera directa con mi vida laboral, ¿no? Yo estudié Derecho porque me apetecía mucho, creo que era una materia que para mí funcionaba como motor del mundo y yo quería entender ese motor, ¿no? Y lo compaginé con ADE por una simple cuestión de que me atraía mucho todos los temas económicos, que también entendía yo que era un complemento directo de lo que yo quería hacer después en mi vida laboral, ¿no? Y lo que pasa es que el camino este de las letras se interpuso entre medias y si bien al principio era una especie de hobby, pasatiempo en el sentido de lo laboral, ¿no? De que no lo veía como una posibilidad, como una opción de trabajo para el futuro, luego poco a poco fue adquiriendo más peso y se fue, digamos que transformando en otra cosa. Terminé de estudiar la carrera y luego me hice un máster en propiedad intelectual porque me gustaba mucho todo lo relacionado con la cultura y traté, digamos, de juntarlo a la materia que también me había gustado, que era el derecho, ¿no? Entonces, pues propiedad intelectual era una buena opción para mí. Y después, naturalmente, me hice el máster de acceso a la abogacía, pues un poco por completar el ciclo, hice el examen. Y después ya trabajé unos 10 meses en un despacho y decidí que en ese momento era un buen punto para tomar otro camino y no quedarme simplemente en lo que se supone que tenía que hacer. Y ahí fue cuando dejé la carrera digamos más académica y me centré en la carrera más artística. ¿Crees que los conocimientos que has ido desarrollando o has ido obteniendo, por ejemplo, de estas carreras, lo estás aplicando ahora mismo en tu vida? Sobre todo quizás el máster de propiedad intelectual. Uh-huh. ¿Eres tú el que, por ejemplo, toma la iniciativa en tu carrera de saber cómo...? Sí, hombre, desde luego que ayuda, sobre todo pues la lectura de los contratos, naturalmente es una cosa que no me supone ningún esfuerzo porque entiendo el lenguaje jurídico y entiendo muy bien lo que quieren decir y dónde quieren llevar, pero no solo contratos editoriales, sino todo lo que me toca firmar a lo largo del año, ¿no? Voy aplicando muchas cosas más allá de las técnicas, ¿no? Porque el derecho es una disciplina muy exacta y a mí eso me ayuda mucho digamos, a ir al grano. Sobre todo en mi trabajo. Además, el derecho es una disciplina muy estructurada, con digamos, funciona como una especie de pirámide donde tienes que tener una base sólida para empezar a construir, ¿no? O sea, a mí me ayuda mucho eso a la hora de escribir novela, porque tiene un poco el mismo funcionamiento. A la hora de escribir una demanda, por ejemplo, era un escrito que le mandas a alguien, era pues contar una historia y tratar de convencer a esa persona de que tu historia es la buena, ¿no? Entonces a mí sí me ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? Y luego el derecho es una materia que requiere mucha disciplina y naturalmente hay, pues en este caso la poesía no, porque la poesía es un género totalmente diferente, pero todo lo que es trabajar novela o novela corta o novela ilustrada sí que requiere de esa disciplina. Entonces, pues es otro de los, digamos, de los factores que la carrera académica ha proyectado ahora en mi carrera artística.
Genial. ¿Y cuándo escribiste tu primera poesía? ¿Y Ujú, cómo fue el proceso desde ese momento hasta alcanzar el éxito? ujú. Yo creo que el primer poema, a ver, exceptuando la etapa de Rumanía, porque allí seguramente tuviese que escribir algo porque en el colegio nos obligaban, pero no Es verdad. recuerdo nada de aquello. Luego aquí escribí uno, pues como a los 13 años más o menos, creo que fue la primera vez, 12 13 años, la primera vez que escribí un poema de una manera, digamos, más consciente y de una manera, pues un poco más, creo que es complicado decir adulta, pero sí con un enfoque más adulto, ¿no? Porque en Rumanía escribía sobre, bueno, sobre la naturaleza y, bueno, un poco lo que mamaba yo de la literatura que nos enseñaba en el colegio, que eran los animales, la naturaleza, las estaciones, bueno, los pueblos, las tradiciones rumanas. Pero aquí sí que la temática fue totalmente diferente y es que escribí sobre un árbol, pero no hablaba sobre el árbol, hablaba sobre la melancolía, sobre el dejar tu tierra atrás, ¿no? Entonces, digamos que ahí fue cuando, bueno, se generó una especie de curiosidad un poco más allá de la curiosidad de la propia que me habían enseñado en el colegio, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el cual te diste cuenta? Porque, por ejemplo, tú te hiciste viral a través de las redes sociales, ¿no? Mm. ¿Recuerdas con qué poema pasó esto y cómo viviste toda la Sí, experiencia? el primer poema con el que me volví yo viral fue con Madrid es ella y no sé, fue hace muchos años, 2016, supongo. Creo que antes, más bien 2015, porque en 2016 publiqué mi primer libro, entonces fue el 2015 o incluso tal vez, sí, por ahí. Bueno, fue una cosa muy inesperada, naturalmente, como la mayoría de gente, pues yo publicaba mi trabajo en internet o bueno, lo que era mi afición en ese momento sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque pues la verdad que lo hacía, te digo, de una manera muy desenfadada, muy desinteresada y me daba un poco, bueno, me daba un poco igual. Yo escribía lo que me apetecía y punto. Entonces escribí este poema en concreto, Madrid es ella, lo publiqué en Twitter, porque allí en esa época funcionaba muy bien Twitter, no tenía ni Instagram, tampoco tenía una cuenta en Facebook. Y allí se volvió viral porque, bueno, pues la gente empezó a compartirlo. Lo publiqué bajo un formato de letra y después una gran amiga en este momento, Loreto, lo que hizo fue colgarlo a su canal de YouTube, que en esa época pues estaba muy de moda los canales de YouTube. Entonces montó un videíto y lo leía ella de fondo y le puso una música y eso tuvo una trascendencia muy potente porque explotó de la noche a la mañana sin que nosotros entendiéramos nada de lo que estaba pasando naturalmente. Pues pasé como en un fin de semana de 2.000 seguidores a 10.000, muchos mensajes, hice mis primeras entrevistas, me contactaron los primeros periodistas, ¿no? Entonces, pues para mí, digamos que era un mundo totalmente diferente y ya te digo, fue absolutamente inesperado. Pues me volví trending topic en Madrid, en España, luego también entré en el top, como que digamos que sentí por primera vez lo que era que tu trabajo o que algo que sale de ti tenga un impacto potente en el mundo. ¿Y cómo gestionaste justamente el éxito? Porque supongo que tú, ¿cuántos años tendrías? ¿24? No, no, era mucho ¿Menos? más joven, era ¿Más mucho más joven? joven. Esto fue hace 12 años, o sea, yo tendría 16 17 años más o menos por ahí. 12, 13 años fue, entonces era muy jovencito. Bueno, la verdad que es que no reparé mucho en ello, o sea, yo le di la importancia que tenía en ese momento, pero yo después estaba estudiando la carrera, yo seguí con mis cosas y seguí publicando naturalmente, pero sí que es cierto que no fue un antes y un después a la hora de yo con el mundo, ¿no? A la hora del mundo en mi casa, sí, porque naturalmente pues tenía más lectores y tenía más visitas en el blog, yo tenía un blog Sí. entonces eso sí que tuvo, bueno, digamos que cambió mucho, ¿no? Pero eh, no tuvo nada más allá, o sea, no me lo tomé como esto es un antes, un después, o he tenido éxito y puedo tenerlo todo el rato. No, la verdad que no, a mí digamos que no me interesaba desde ese tipo de cosas. Me interesaba más bien seguir escribiendo y que se me siguiesen ocurriendo cosas
principalmente terminar mis estudios y sacar buenas notas y aprobar, básicamente era lo que me interesaba a mí. ¿Y con posterioridad se dio ese antes y después en algún momento de tu carrera? Si es así, ¿cuándo fue? ¿Y cómo lo viviste? Sí, yo creo que, bueno, cuando uno entiende, o sea, claro, cuando yo me metí al sector literario, de lleno no sabía nada, porque naturalmente es un sector, bueno, muy privado en ese sentido, apenas se habla sobre ello, parece que hay que tenerlo todo, digamos, ah, muy bien atado, muy bien oculto, ¿no? Tiene esa parte bueno, de literaria, ¿no? Al fin y al cabo, que bueno, la gente el día a día no habla sobre a ver cómo voy a publicar un libro. Y casi nadie sabe lo que tiene que hacer para publicar un libro, ¿no? Entonces, pues esos primeros momentos en los cuales yo descubro cómo funciona el sector y además viajo por muchas librerías de España y veo que viene mucha gente a verme, entiendo que algo está funcionando bien. Pero yo creo que entiendo el éxito justamente cuando pasa lo contrario, cuando empiezo a viajar y ya no viene tanta gente a verme. Ahí es cuando yo me doy cuenta de lo que tenía antes y de que eso había sido un éxito y de compartir pues de hablar con muchos compañeros y de compartir las experiencias y de ver cómo se mueven otros en los mismos círculos, ¿no? Y ahí es cuando yo entiendo el éxito y bueno, lo gestiono de una manera igualmente natural, en el sentido de que no le doy más importancia de la que tiene. A mí lo que me interesa son mis libros, lo que me interesa es escribir bien, mejorar cada vez más y contar historias, básicamente. No me centro en otras cosas que para mí son secundarias, ¿no? Al fin y al cabo, para mí el éxito es un mensaje de un lector o una lectora que me diga que mi libro le ha dado otra visión del mundo, le ha ayudado o le ha acompañado en un momento dado o le ha servido para hacer un regalo. Para mí eso es el éxito realmente, no la atención mediática, ni los premios literarios, ni nada de esto. Y a lo largo de este camino, ¿has visto alguna diferencia justamente por ser joven, ¿no? O sea, ¿has visto la diferencia con los otros compañeros, con las editoriales? Desde tu postura de joven, ¿has tenido algún tipo de mentoría? ¿Te han ayudado? ¿Cómo ha sido este trayecto? Porque entiendo que para los jóvenes hoy día también hacerse un lugar en este mundo es bastante difícil, porque por lo que tengo entendido también de otros amigos y amigas. Sí, no, desde luego que la juventud en este caso para mí ha sido algo negativo, porque naturalmente yo iba a negociar con editores que tenían 20 años de experiencia en esto y yo era un chaval de 22 años. Entonces yo por eso te digo que yo no entendía al principio lo que era llenar una librería en Salamanca con 150 personas. Ahora sí lo entiendo y ahora sé lo que es. Pero en ese momento yo no supe aprovecharlo de la manera que podía haberlo aprovechado en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido pues laboral, en el sentido, en fin. Claro, o sea, es ser joven en un sector, te digo, tan oculto, es muy difícil porque no tienes, o sea, no estás protegido por nada ni por nadie. Al fin y al cabo eres un chico que tiene ilusión por haber publicado su primer libro y si tiene la suerte de publicar el segundo, pues muy bien, pero lo que pasa es que después no te das cuenta que podías haber sacado pues muchas mejores condiciones de la que sacaste. En este sentido, el sector literario no es que sea un sector benévolo contigo. Es un sector que te trabaja y te trabaja y te trabaja y luego ya con el tiempo pues aprendes lo que es tratar de permanecer en él, ¿no? Y sí que es cierto que yo al principio tuve un poco de ojo porque me busqué un agente literario que no es un agente literario como tal, sino que es una amiga mía que bastante más mayor que yo, con mucha experiencia periodística, que me ayudó, digamos, bueno, a encajar algunas cosas, sobre todo a nivel personal, eh, mucho más y lo hice mucho mejor de lo que yo lo habría hecho si estuviese solo por mi cuenta, ¿no? Entonces, digamos que allí en ese momento, bueno, puse, digamos, esta vía de escape o esta salida o esta solución para tratar de cubrir un poco pues el mundo en el que me estaba metiendo y que era uno del que no sabía nada.
En este podcast también hablamos sobre salud mental, entonces entiendo también, como acabas de decir, que es un mundo muy solicitante. ¿Has vivido o has sentido en algún momento que has tenido un episodio de burnout, de no saber qué decisiones tomar, de estar al límite o intentar pues dejarlo todo o no, o alguna dificultad? Ujú. ¿Y cómo has pasado este momento? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando vendes muchos libros al principio y luego dejas de vender. Eso es un buen palo porque entiendes que tu trabajo no genera el mismo interés y no sabes por qué, porque tú sigues haciendo prácticamente lo mismo que al principio. Todo el mundo te dice que no, que en realidad no hacen lo mismo, que es otra cosa diferente. Y tú dices, bueno, pero es que no entiendo dónde está la diferencia, no lo visualizo, ¿no? Y entonces ahí pues te frustras un poco en el sentido de que no entiendes muy bien, ya te digo, qué está pasando. Y allí pues tienes unos picos de subidas y bajadas, ves que no todo tiene el impacto que tenía antes y sí que es cierto que pues piensas en que el problema eres tú realmente y que no estás a la altura y la presión de las editoriales, la presión del sector, la presión de los lectores, sobre todo. Creo que en este caso la presión de los lectores es la que menos, pero sí que la presión del sector pesa mucho porque tú al pasar de muchísimos libros y estar muy bien expuesto en librerías, pasas por no vender tantos libros y que tus libros ya no estén en la primera línea, digamos, ¿no? En las trincheras, ya los meten en tercera o en cuarta línea. Entonces, pues categóricamente eso influye sobre tus ventas. Ya no te llaman para ir a las ferias del libro que te llamaban antes, ni a los festivales que te llamaban antes, porque ahora hay otros nombres y el sector literario en ese sentido es muy cruel contigo, porque no te da, bueno, no te da muchas oportunidades. Yo he tenido suerte y sí he tenido varias oportunidades y las sigo teniendo porque, bueno, digamos que he sabido cómo moverme y cómo gestionar esto y además que ahora tengo unos editores que confían mucho en mi trabajo y confían mucho en que mi trabajo va a seguir mejorando y va a llegar a un punto muy bueno. Creo yo que si no pasase eso, naturalmente a mí me quedaría un telediario en el sector literario, ¿no? Pero sí sé de otros autores bueno, que no han tenido esta capacidad, que han sido momentos puntuales y ya está. Yo lo que sí que dejé claro desde el primer momento en este caso era que no era una moda y que yo era un escritor y que yo iba a seguir mejorando y trabajando y tratando de ofrecer buenos libros, pero sí que puntualicé muy bien que no era una moda. Lo que pasaba era que, en fin, que estaba vendiendo muchos libros porque generaban interés. Ya está. Vale, entonces justamente en estos momentos has ido desarrollando algunas herramientas que puedes utilizar, por ejemplo, no sé, irte a la montaña a desconectar, Ujú, estar con tus amigos, pasar tiempo en tu pueblo, en mm, Rumanía, que sé que también vas mucho. ¿Cuáles son estas herramientas para ti? ¿Qué te ayuda a ujú. sobrellevar estos momentos de dificultad? Bueno, a mí me ayuda mucho desconectar en el sentido, o sea, no soy de esas personas que dicen, bueno, es que ahora me voy a un retiro, me voy a tal y me pongo para buscar inspiración y No, yo realmente no creo en eso. Yo creo que si te vas a un retiro es para retirarte y para estar tranquilo y no pensar en lo que tienes que escribir, o sea, no tiene ningún sentido. O no tratando de encontrar la idea de tu vida en un viaje a los Cárpatos, que hago yo mucho, ¿no? No tiene sentido eso. Yo tengo mis herramientas y mis mecanismos para estos momentos que simplemente es apartarme unos días y protegerme y evadirme en otros lugares. Pues veo mucho fútbol, veo a mis amigos, salgo a pasear, me pongo a ver cine o me pongo a leer simplemente, ¿no? Como que digamos que sí que tengo salidas, veo ciclismo, lo que me gusta mucho. A mí esto me ayuda a sobrellevar todo lo demás y luego ya me vuelvo a sentar y hombre, lo ves desde otra perspectiva. La escritura es como una fruta que pues va madurando con el tiempo y tú la vas viendo y entonces pues no es lo mismo comerse una manzana en su época, en su etapa inicial que comértela un año después, naturalmente, con una buena conservación y con unos buenos cuidados, ¿no? Vas a ver muy diferente. Entonces yo me lo tomo de esa manera y hay días mejores que días peores, pero la herramienta principal, te digo, para mí es tomar distancia. Genial. ¿Y dónde encuentras tu fuente de inspiración a la hora de escribir?
Mm. Bueno, en el movimiento, yo me gusta mucho buscar entre las cosas que me rodean o cruzarme con ellas, depende. Algunas ideas que después llevo al trabajo. Si me cruzo con ellas me parece mucho más interesante que si las busco porque surgen de una manera un poco más natural y allí lo disfruto más, pero bueno, al mismo tiempo en esa búsqueda también me siento muy cómodo. Y cuando digo búsqueda me refiero a mirar en libro, a buscar en otros, en el trabajo de otros autores, a buscar en canciones, en películas, a hablar, a tener conversaciones, bueno, a interesarme por las cosas que ocurren en el mundo, leer prensa, bueno, pues estas cosas, ¿no? Y ahí, pues, de ahí surge, digamos, la mayor parte de cosas que yo escribo y luego también pues tienen esa trascendencia, ¿no? Personal que yo siempre trato de reflejar en los poemas porque no entiendo la escritura, en este caso de la poesía, si no tiene un componente personal. A mí me cuesta mucho escribir sobre terceras personas sin ser parte de esas terceras personas. En el caso de la novela, pues la novela se compone para mí de muchos encuentros, porque tú surges partes de una idea y a veces sabes a dónde quieres llegar y a veces no. En este caso, yo casi nunca sé a dónde quiero llegar porque precisamente es lo que quiero que la novela me lleve a ese lugar, ¿no? Y por el camino te vas abriendo muchas puertas y vas tocando muchos timbres a ver si alguno de ellos te interesa y vas cogiendo lo que te encaje dentro de tu historia, naturalmente. Pero sí que es cierto que la novela para mí se compone de muchos encuentros de estos así pequeñitos y la poesía en este caso tiene que tener, te digo, ese componente personal. ¿Qué buscas cambiar o cómo quieres impactar en las personas a través de lo que escribes? Bueno, yo cambiar poco porque la verdad que siempre escribo para mí, para eso soy muy egoísta. Entonces yo, pues cambiarme yo y entender yo las Pero cosas eso es lo y más adoptar. importante. Si quieres cambiar algo, primero te tienes que cambiar a ti mismo, ¿no? Y evolucionar. Claro, lo que pasa es que nunca lo hago yo con la intención de los Mm. terceros. Creo que esa ha sido una de las claves de mi trabajo, que nunca he pensado en los lectores, nunca he pensado en nadie. Siempre he hecho lo que he querido yo y ya está. Eso es lo que ha pasado conmigo, al menos con mi trabajo. Impactar, sí me gusta impactar en el sentido de que la gente se vea reflejada en lo que escribo, ¿no? Para mí eso es muy importante porque justamente creo que ahí es donde se genera un sentimiento muy bonito, que es el que yo entiendo que es la función última de la literatura, que es la compañía. Y a mí me gusta mucho acompañar. Con lo cual, más que cambiar, yo prefiero acompañar en diferentes situaciones, en diferentes etapas, en diferentes épocas de la vida de las personas y que funcionen todo como un espejo en el cual tú te miras para reconocerte o no, o para decir esta persona no soy yo, pero sé de lo que habla porque lo he sido en algún punto, ¿no? ¿Los jóvenes de hoy día leen poesía? ¿Y crees también que las redes sociales han ayudado a esto? ¿O no? A la segunda pregunta, categóricamente las redes sociales han sido un mecanismo de alcance bestial, o sea, pero antes lo era la prensa escrita, después la prensa online o las entrevistas en televisión, ahora también los podcasts funcionan muy bien, entonces pues han tenido y tienen su función en ese sentido, categóricamente sí, es una realidad. ¿Los jóvenes leen poesía? Categóricamente sí. Cada vez se ha leído y se sigue leyendo mucha poesía en este país. Y ya no solo aquí, también en Latinoamérica es un fenómeno que tiene pues, impacto. Yo creo que el género está teniendo una nueva vida, con un nuevo alcance y formar parte de él pues también supone una gran responsabilidad, ¿no? Del movimiento porque tú entiendes que debes estar a la altura del trabajo y no sé dónde va a llevar el camino, no sé dónde vamos a desembocar, pero sí que es cierto que entiendo que estamos en un punto y hemos pasado por un gran punto de inflexión a lo largo de los últimos años, porque te digo que se ha vendido mucha poesía en este país, más de la que se vendía habitualmente, y han surgido muchas voces muy, muy interesantes, entre ellas la mía,
por una simple cuestión de tiempo, que ya llevo ya 8 años publicando. Genial. Ahora me gustaría también hablar un poco sobre tu experiencia o cómo te ha impactado, por ejemplo, ser una persona migrante, emigrar desde Rumanía a España. ¿Cómo ha impactado esto en tu obra? También tienes presencia allí. Por lo que sé, también has escrito el libro Cuando seas mayor. ¿Nos puedes relatar un poco sobre tu experiencia? Bueno, Rumanía es trascendental para mí en el sentido de que conozco y reconozco otro mundo, porque es totalmente diferente lo que yo viví, lo que yo vivo allí, con lo que yo tengo aquí. Yo soy de la montaña, soy del pueblo, de un pueblo de los Cárpatos, entonces allí es una vida muy rural, con muchos encuentros, en este caso más naturales y un poco menos forzados, ¿no?, de lo que es en Madrid. Entonces, pues unos encuentros llenos de tradición, unos encuentros llenos de religión, con lo cual sí que es cierto que me da otra perspectiva y otro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, para mí eso tiene un impacto sobre mi trabajo, porque yo puedo generar un universo, que es lo que intento hacer siempre con mis libros y con mi trabajo, ¿no? Generar un universo donde tú leas algo y entiendas que pueda ser mío, porque lo encuentras algunos elementos comunes, y uno de los elementos comunes para mí es Rumanía, en cualquiera de los formatos, ya sea en poesía o en novela. Siempre intento estar cerca de mi tierra y de la raíz que yo tengo allí, porque me encuentro muy cómodo y me encuentro muy a gusto. Al mismo tiempo entiendo las personas que se hayan alejado de ella porque simplemente no se hallaban y no se reflejaban ahí. No pasa nada, es totalmente lícito, ¿no? Y curiosamente no tengo ninguno de los libros publicados todavía al rumano, traducidos, pero bueno, yo sé que es una cuestión de tiempo y además no tengo ninguna prisa por hacerlo, o sea que me da igual. A mí las cosas que surgen de manera natural son las que más me gustan. Pero sí que es cierto que te digo, el ser rumano para mí es muy importante a la hora de trabajar, y ha sido muy importante porque yo tengo un propósito un poco más allá de lo que es la propia literatura. Y al mismo tiempo los objetivos que uno se va marcando, y es pues hablar sobre la inmigración rumana en España, ya no solo en España sino en Europa, hablar sobre la imagen que se ha proyectado sobre nosotros los rumanos en los últimos 20 años en España, sobre las nuevas generaciones que ya no pertenecen a Rumanía, sino que pertenecen al mundo realmente, porque ya mi hermano ha nacido aquí, entonces mi hermano sí que es cierto que tiene cercanía con Rumanía y con la tierra, porque nosotros lo hemos ayudado y lo hemos promovido y lo hemos guiado, ¿no? Pero entiendo que haya mucha gente que no la tenga, y cada vez me encuentro más lectores rumanos. Son muy pocos, pero que vienen a firmas y dicen: es que yo llevo sin volver muchísimo tiempo, porque yo ya tengo aquí a mi hijo, a mi hija, y entonces ya estamos, o yo soy estudiante y yo no tengo ninguna necesidad, ninguna curiosidad por volver, porque llevo aquí 22 años, nací aquí. Entonces, pues creo que hay una nueva generación que está cambiando, y me parece muy interesante a la hora de hablar sobre ella y de tratarla. Y es curioso porque, a diferencia de nuestros padres, es una generación que ha estudiado, es una generación preparada, en el sentido de que casi todos hemos sacado una carrera, tenemos proyectos mucho más allá de lo que era la visión de nuestros padres, que era simplemente trabajar en la construcción o en la limpieza, o bueno, en lo que se tercie, pero pues, labores muy de tierra, muy de calle, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando otros lugares, y a mí eso me parece importantísimo, porque realmente lo que te da a entender es que es triste para Rumanía, pero al mismo tiempo creo que es beneficioso, no para España en este caso, sino para ti como ser humano, ¿no? Desarrollarte en otro país. Porque yo creo que con el tiempo casi todos vamos a terminar encontrando un punto de apoyo en Rumanía, ya sea en mayor o menor medida, pero a lo mejor ahora con 22 años no lo ves, pero con 52 a lo mejor sí te das cuenta de eso, porque hay una cosa muy potente que tenemos los rumanos por naturaleza, es que somos melancólicos. O sea, no hay nadie más melancólico que nosotros. O sea, nosotros tenemos 25 años y cantamos músicas y canciones como si tuviéramos 70 años y nos ha ido la vida. Es la naturaleza nuestra. Entonces yo creo que hay una cosa de lo que no puede huir uno, y es precisamente de lo que es de puertas para adentro.
Tienes toda la razón. Además, me siento súper identificada porque justamente yo hice ese proceso, ¿no? O sea, también soy rumana, migrante, vine aquí con 9 años, toda mi vida aquí. Y tuve que ir a Rumanía, vivir un año y hacer un voluntariado para encontrarme verdadera a mí misma y entender también quién soy de verdad, mis raíces, y también entender Rumanía que, con una visión muy diferente a la cual yo tenía simplemente yendo de vacaciones con mis padres. O sea, es un universo totalmente nuevo. Ujú. Así que agradezco también estas palabras porque coincido totalmente con ellas. Justamente acabas también de publicar una historia ilustrada, que la tenemos aquí, Algo más que el bosque. Ujú. ¿Te ha inspirado también tus vivencias allí en los Cárpatos para escribirla? Pues precisamente este librito sí, me usé de una, además está inspirado en hechos reales. Como te digo, yo suelo escaparme siempre que puedo, principalmente veranos e inviernos, que es cuando tiene vacaciones mi hermano y yo me voy para allá también con él. Digamos que yo tengo una cosa que es libertad de movimiento, entonces puedo ir cuando yo quiera realmente porque no tengo un jefe ni un horario de trabajo que necesite de mi presencia en el aquí y en ahora, ¿no? Yo puedo trabajar allí perfectamente. Pero bueno, suelo ir principalmente verano e invierno y uno de estos veranos que yo me fui a la montaña a caminar, pues me encontré con una camada de perros abandonados y es curioso porque me impactó mucho que nos acompañasen en la ruta a cambio de comida, ¿no? Y entonces ellos habían desarrollado ese mecanismo de supervivencia y se habían adaptado y nosotros pues éramos partícipes de aquella, bueno, de aquel día, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo se movían ellos, los roles que tenían cada uno en la camada, ¿no? Y naturalmente lo usé como punto para empezar a escribir esta historia, que es una historia ilustrada, es una historia infantil, juvenil, realmente porque se puede leer por un lector que es autónomo, pero también que fue para lo que yo lo escribí, para una lectura compartida entre pues, un padre y un hijo, una madre y un hijo, o una abuela y un nieto, bueno, pues digamos un punto de encuentro entre un adulto y un niño, porque el libro tiene mucha lectura, porque también utiliza un poco el lenguaje poético, y de lo que vengo a hablar principalmente es de los miedos en la infancia, ¿no? De que pues si te desarrollas en un medio que no es el idóneo, acabas adaptando y acabas recogiendo muchos miedos y los vas haciendo tuyos. Pues el miedo a los animales, anda que no hay niños que tienen miedo a los perros por la calle, ¿no? A mí me parece fascinante. Eso es un poco la experiencia mía personal también. Yo jamás he tenido miedo a los perros. Quiero Yo decir, sí, a los pequeños. yo he nacido en un sitio donde había perros por todas partes, abandonados y perros callejeros, y entonces pues yo, la verdad que me da igual. O los animales salvajes, hay gente que ¿no? Y a mí, pues eso me da igual. Pues estas cosas, digamos, bueno, que un poco que es por la naturaleza de uno, ¿no? Y entonces, nada, usé este elemento de los animalitos abandonados con los miedos de la infancia y digamos que lo mezclé y creé esta fábula ilustrada que, bueno, es un proyecto muy, muy personal y muy pequeño, y naturalmente el trasfondo es en los Cárpatos, con los datos exactos de mi pueblo y de dónde está todo ubicado, pero bueno, eso casi que es secundario, ¿no? A mí me gustaba darle un contexto y fue lo que hice. Además, las ilustraciones que yo le he visto son maravillosas. Sí, O sea, has acompañan, contado toda la historia sin necesidad de palabras también a través de las acompaña muy bien al ilustraciones. Sí, texto. He tenido acompaña mucha muy bien. suerte porque Ignasi es un ilustrador fantástico y creo que lo que hace es englobar y vestir muy bien a las palabras. Genial, pues estamos ya llegando al final del episodio. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a un joven que quiere iniciarse en este mundo. Principalmente la curiosidad. Debe tener curiosidad por las cosas que ocurran a su alrededor para poder escribirlas. Yo, al menos la literatura que yo hago, no la entiendo si no refleja el mundo actual de alguna manera. Después la lectura, para mí es esencial la lectura. Yo no lo descubrí hasta más tarde, porque yo cuando era más adolescente, por así decirlo, no leía apenas, leía muy poco. Pero la lectura es trascendental porque te aporta muchas visiones, te aporta muchos mecanismos
y creo que al mismo tiempo también consigue inspirarte, ¿no? Y luego particularmente la escritura, en el sentido de la disciplina. Te hablaba antes que a mí el derecho me dio disciplina a la hora de sentarme y estar allí, y creo que es esencial para un lector, un escritor joven, no en cuanto a edad, sino en cuanto a experiencia, que se sienta a escribir y que busque nuevas formas y nuevas palabras. Creo que así es como se encuentra la voz, que es importantísimo tener una voz tuya en el mundo de los libros, porque es lo que te va a diferenciar del resto. Y luego la más importante de todas, entiendo yo, que es que no tenga ninguna expectativa, porque el mundo literario, las letras son muy, muy particulares a su manera, y ellas eligen dónde estar y con quién estar. Y si tiene que ser, será, y si no, pues no pasa nada. La escritura como digamos, como vía de escape, como salida, es la que funciona para mí en este sentido, sin esperar de ella que llegue al público mayoritario, sin creerte que tú tienes la historia, que nadie va a escribir como tú porque tu historia es la mejor. Creo que eso es un fallo, ¿no? Que muchas veces suelen caer muchos escritores jóvenes, porque realmente no es así. Pero pasa que te das cuenta con el tiempo. Y poco más. Y bueno, finalmente la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Esta es tu cámara. ¿Qué es para ti ser un joven divergente? Bueno, yo creo que es... Para mí la palabra divergente me lleva a pensar en el atrevimiento y me lleva a pensar en la búsqueda y en la curiosidad. Entiendo que un joven divergente es el que trata de transformar su entorno de una manera en la que él se sienta cómodo, ya sea a través de su trabajo o a través de un impacto académico, un impacto social, y que no acepta, digamos, las cosas tal como están escritas, sino que trata de reescribirlas a su manera. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo te voy a pedir que me firmes el libro antes de irte. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Aquí os esperamos.